Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es la mora, que podemos definirla como el retraso en el cumplimiento de la obligación. No significa necesariamente que el deudor no vaya a cumplir, sino que no ha cumplido con el plazo estipulado para la realización de la prestación. La mora, imputable al deudor, constituye uno de los principales presupuestos de la responsabilidad civil contractual, ya que deberá indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. También veremos en este podcast que es posible la mora del acreedor, que permite al deudor liberarse de la obligación consignando la cosa debida, por lo que tiene una gran importancia práctica en el cumplimiento de las obligaciones, sobre todo a los fines de que el deudor pueda liberarse de la obligación a través precisamente de esta consignación. Como siempre, voy a empezar por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Decíamos que la mora es el retraso en el cumplimiento de la obligación y desde el punto de vista jurídico solo es mora el retraso culpable que no impide cumplir tardíamente, porque si desaparece tal posibilidad de cumplir la obligación, más que mora, lo que habría sería un incumplimiento total. La mora se puede dividir en mora del deudor, que conocemos como mora solvendi, y en mora del acreedor, conocida como mora accipiendi. Vamos a ver en primer lugar en qué consiste la mora del deudor. Pues bien, para que exista esta mora del deudor es necesario que se den ciertas condiciones. En primer lugar, que se trate de una obligación dirigida a una prestación positiva de dar o hacer, porque en las obligaciones de no hacer no cabe la posibilidad de mora. También es necesario que la obligación sea exigible, que esté vencida y que esté determinada. Además, que el deudor se retrase culpablemente en el cumplimiento de la obligación y que el acreedor requiera el pago al deudor, bien judicial o extrajudicialmente, porque señala el artículo 1100 que incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, existen algunos casos en los que no se precisa esa interpelación, ese requerimiento del acreedor para que incurra en mora el deudor. De esta manera hablamos entonces de mora automática. ¿Y cuáles son estos supuestos? Pues cuando medie pacto expreso, por ejemplo, Juan y Luis realizan un contrato de préstamo y pactan que en llegado el momento del vencimiento el deudor incurre en mora automáticamente, sin necesidad de un requerimiento. También sería posible esa mora automática cuando expresamente lo declara la ley. Del mismo modo, cuando de la naturaleza y circunstancia de la obligación se desprenda que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o el momento señalado para hacerse el servicio constituye un motivo determinante para establecer la obligación. Y también, que es el supuesto más frecuente, cuando se trate de una obligación recíproca, ya que nuestro Código Civil, después de señalar que en las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple, añade que desde que uno de los obligados
cumple su obligación, empieza la mora para el otro. ¿Y cuáles son los efectos de la mora del deudor? Pues son distintos según la naturaleza de la obligación. En las obligaciones de dar, la mora obliga al deudor a indemnizar al acreedor los daños y perjuicios que la tardanza le ocasione. Si la obligación consiste en el pago de una cantidad de dinero, la indemnización, no habiendo un pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de un convenio o de un acuerdo, en el interés legal. Y respecto de los riesgos, si una vez que se perece o se produce un deterioro de la cosa, aunque sea por caso fortuito, pues sería también un efecto que se produciría en las obligaciones de dar. Pongamos un ejemplo también aquí. Si Luis debe entregar un caballo a Juan y llegado el momento del cumplimiento no lo realiza, Luis será responsable de la pérdida o destrucción de lo debido hasta que cumpla tardíamente con su obligación. Esta gravación de la responsabilidad no está necesariamente ligada a un reproche culpabilístico, sino que se responde simplemente por dicha mora. En las obligaciones de hacer, en estos casos, la mora obliga únicamente a la indemnización de los daños y perjuicios. ¿Y cuándo cesa esa mora? Aunque el código no lo regula, el cese de la mora puede decirse que se produce en los siguientes supuestos. Cuando el deudor ya cumple, por voluntad del acreedor, como ocurre en los casos de renuncia al pago, de la indemnización debida, en los casos de concesión de una prórroga, en los de novación de la obligación y en otros. Y vamos a poner un ejemplo para que también aquí quede más claro. Vamos a partir precisamente del ejemplo anterior, en el que Juan puede, por su propia voluntad, renunciar a esa mora, concediéndole una nueva prórroga para cumplir, aceptando entonces un cumplimiento tardío y renunciando a las consecuencias de la mora. Nos encontraríamos en este caso ante la denominada purga de la mora, por renuncia del acreedor a los derechos que la mora le ha concedido y que elimina esos efectos producidos. Otro supuesto en los que cesa esa mora es por concesión de un nuevo plazo al deudor, que eso serían las llamadas moratorias, o, por último, por incurrir también el acreedor en mora. Y veamos ahora qué ocurre en el supuesto de mora del acreedor, porque hemos dicho que la mora se puede producir tanto por parte del deudor, que hemos analizado, como por parte del acreedor. Pues bien, la mora del acreedor posibilita al deudor liberarse de la obligación mediante la consignación de la cosa debida. Esta mora del acreedor no se encuentra regulada de modo sistemático en el Código Civil Español, como tampoco en la generalidad de los códigos latinos, pero sin embargo se hacen referencias a la misma en distintos preceptos. Bien, para que exista la mora del acreedor, ¿qué necesitamos? Pues bien, se requiere que se dé una obligación vencida para cuyo cumplimiento haga falta el concurso del acreedor. En segundo lugar, que se requiere que el deudor realice todo lo conducente a la ejecución de la prestación, lo que supone en definitiva el ofrecimiento de pago al acreedor. Y, por último, que el acreedor no acepte la prestación o, en general, que no coopere al cumplimiento de la obligación sin que exista una justificación legal para ello. Una vez que se dan estos requisitos, los principales efectos de la mora del acreedor son el de excluir la mora del deudor y cesar la carga del riesgo o caso fortuito, así como también cesa la obligación de pagar intereses desde que se produce esa consignación.
Bueno, pues espero que estas indicaciones generales os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje de la mora. Muchas gracias por vuestra atención y motivación y nos vemos en el siguiente podcast.